Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas y del chismecito jugoso, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y si no, pues prepárense, porque hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado en boca de todos y que nos ha dejado con el corazón un poquito roto, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos, los que nos hicieron suspirar en Senkalkam, los que creíamos que su amor traspasaba la pantalla y nos daba esperanzas en el amor verdadero. Hoy vamos a hablar de qué pasó, cómo se dice que la vida les dio un giro de 180 grados, y cómo, estando en la misma ciudad, parece que tomaron rumbos totalmente diferentes. Vamos a intentar desenredar este ovillo, que tiene más vueltas que una telenovela de esas que nos enganchan hasta las 3 de la mañana. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, chisme y mucho corazón turco. Únete a esta comunidad de seriéfilos empedernidos y vamos a analizar juntos esta historia. ¿Listos? Pues empecemos. Para entender el presente hay que, como en toda buena historia, hacer un pequeño viaje al pasado. Recordarán el boom que fue Senkalkam, ¿verdad? La química entre Hande y Kerem era palpable, casi que se podía tocar con la mano. Sus personajes Eda y Serkan nos robaron el corazón, y la ficción, amigos, muchas veces se confunde con la realidad. Los rumores de un romance fuera de la pantalla empezaron a surgir, alimentados por sus miradas cómplices, sus fotos juntos y, claro, por esas declaraciones que dejaban más preguntas que respuestas. Y luego, boom. Confirmaron que sí, que el amor que veíamos en la pantalla también era real, y nosotros, los fans, nos volvimos locos de alegría. Era como si el cuento de hadas que estábamos viendo cada semana en la televisión se hubiera hecho realidad. Hande y Kerem, la pareja perfecta, el amor idílico, la definición de almohadilla goals. Se volvieron la pareja del momento compartiendo momentos juntos, viajes, entrevistas, todo era pura miel. Nos ilusionaron, nos hicieron creer en el amor verdadero y nos dieron esperanzas de que esos romances de película, a veces, pueden existir en la vida real. ¿Y qué les digo? Eran adorables. Tenían una conexión que saltaba a la vista. Pero como en toda buena telenovela, no todo dura para siempre. Los rumores de una crisis empezaron a sonar con fuerza, y aunque intentaron mantenerse herméticos, las señales eran cada vez más evidentes. Las fotos juntos disminuyeron, las apariciones públicas ya no eran tan frecuentes, y ese brillo en sus ojos que veíamos cuando estaban juntos parecía haberse apagado. Luego llegó el anuncio oficial. La pareja había terminado. El mundo de las telenovelas turcas se detuvo. Nuestros corazones se rompieron un poquito con la noticia, porque, vamos a admitirlo, habíamos invertido emociones y esperanzas en ellos. Y aquí es donde empieza nuestro drama actual. Porque sí, la vida sigue, las personas siguen adelante, y a veces los caminos se separan. Y lo que más nos ha sorprendido es que aparentemente, aunque Hande y Kerem siguen viviendo en la misma ciudad, Estambul, sus caminos, sus vidas, parecen haberse alejado por completo. Es como si fueran dos planetas que giran en órbitas diferentes, sin la menor intención de cruzarse. Y claro, esta situación nos ha generado mucha curiosidad y también mucha especulación. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué ese amor, que parecía tan fuerte, se desvaneció? ¿Hubo terceras personas? ¿Diferencias irreconciliables? Las respuestas, como suele pasar en estos casos, son pocas y a menudo confusas. La realidad es que ambos han optado por mantener su vida privada lejos de los focos, y si bien eso es algo que respetamos, no podemos evitar sentirnos un poco curiosos, ¿verdad? Porque los rumores, como ya sabemos, no se hacen esperar. Algunos dicen que la presión mediática pudo ser demasiado para ellos, que la constante exposición y los comentarios de los fans terminaron por desgastar la relación. Otros apuntan a diferencias en sus proyectos profesionales, ambiciones y prioridades. Y también hay, por supuesto, los que hablan de infidelidades y traiciones, pero eso, como siempre, queda en el terreno de la especulación y del chisme. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem, una vez inseparables, ahora parecen estar viviendo vidas totalmente separadas en la misma ciudad, con círculos sociales distintos, proyectos personales diferentes y sin siquiera cruzar miradas en eventos públicos. Y es aquí donde el drama se pone más interesante, porque si antes los veíamos juntos en cada alfombra roja, en cada celebración, ahora es como si existiera un pacto tácito de evitar cualquier encuentro. Los paparazzi, claro, hacen su trabajo y capturan imágenes de ellos por separado,
disfrutando de salidas con amigos, de vacaciones en lugares distintos, de eventos a los que ya no asisten juntos. Es casi como si la ciudad de Estambul se hubiera dividido en dos, y cada uno tuviera su propio territorio, evitando así cualquier roce. Es una situación que para nosotros, los fans, resulta un poco extraña, un poco triste, porque a todos nos gustaría verlos bien, felices, y aunque no fuera como pareja, sí en armonía. Pero bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? Y aunque nos gustaría saber todos los detalles, debemos respetar su decisión de mantener su vida privada en privado. Pero eso no nos impide seguir el hilo de esta telenovela de la vida real con mucha atención y un poquito de drama. Y claro, los rumores no se detienen. Se comenta que Ande se ha enfocado en su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos, consolidando su imagen y expandiendo sus horizontes profesionales. Mientras que por otro lado Kerem también ha seguido adelante con su trayectoria, explorando nuevos roles y demostrando su talento en diferentes producciones. Es como si cada uno, después de esta ruptura, hubiera encontrado un nuevo camino, una nueva forma de brillar. Y eso, aunque nos dé un poco de tristeza al recordar su historia juntos, también es algo que debemos celebrar. Porque al fin y al cabo, ambos son talentosos y tienen mucho para ofrecer al mundo del espectáculo. Y aunque nos gustaría verlos juntos, debemos aceptar que a veces la vida nos lleva por caminos distintos y debemos seguir adelante. Lo importante es que ambos estén bien, felices y persiguiendo sus sueños. Pero volviendo al tema de la ciudad, es increíble cómo Estambul, una ciudad tan grande y vibrante, puede parecer tan pequeña cuando se trata de evitar a alguien. Es casi como si sus horarios estuvieran sincronizados para no coincidir, o como si hubiera una especie de radar que les advierte de la presencia del otro en un mismo lugar. Y claro, esto en el mundo de la farándula es mucho más complicado que en la vida real, porque las coincidencias son más comunes de lo que uno imagina. Los eventos, las fiestas, las reuniones, todos son escenarios potenciales para un encuentro que parece evitarse a toda costa. Y aunque a nosotros nos encantaría ver una foto de ambos, saludándose amigablemente, o incluso compartiendo una sonrisa, parece que esa posibilidad está cada vez más lejos. Algunos fans más optimistas aún sueñan con una reconciliación, con un segundo capítulo en esta historia de amor. Pero la realidad es que por ahora, todo indica que han tomado caminos muy diferentes. Y esa distancia, esa desconexión, se hace aún más evidente cuando los vemos en las redes sociales. Sus publicaciones ya no tienen nada en común, sus interacciones con amigos son distintas, y aunque ambos mantienen contacto con sus seguidores, evitan hacer referencia a su pasado en común. Es como si hubiera una especie de barrera invisible que les impide volver a conectar, al menos por ahora. Y es algo que como espectadores nos deja un sabor agridulce. Porque nos encantaría verlos juntos, pero también debemos respetar su decisión y su proceso de seguir adelante. Y en medio de todo este drama, también surge una pregunta interesante: ¿cómo influye la ciudad en su historia? Estambul, como escenario de su romance, es también ahora el testigo de su separación. Es una ciudad que guarda los recuerdos de sus momentos más felices juntos, pero también es ahora el lugar donde sus caminos se han separado. Y quizás esa dicotomía, esa mezcla de recuerdos y realidades, es lo que hace que esta historia sea aún más interesante. Porque Estambul, con sus calles empedradas, sus vistas al Bósforo y su rica cultura, es también un personaje más en esta telenovela de la vida real. Y como tal, también tiene su propio papel en el drama. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el papel de las redes sociales en esta historia. Antes las redes eran el escenario donde veíamos su amor, sus momentos juntos, sus declaraciones de cariño. Ahora son el lugar donde vemos cómo cada uno vive su vida por separado, sin la presencia del otro. Y esa dinámica, ese cambio es algo que no pasa desapercibido para nosotros, los fans, que estamos atentos a cada detalle, a cada publicación, a cada movimiento. Porque las redes sociales, como bien sabemos, son una ventana a la vida de los famosos, y en este caso, son también un espejo de su nueva realidad. Y aunque intentemos no especular demasiado, no podemos evitar leer entre líneas y sacar nuestras propias conclusiones. Y para ser sinceros, esta historia nos ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Sobre la complejidad de las relaciones, sobre los altibajos de la vida y sobre cómo a veces, las personas que más queremos pueden tomar caminos diferentes. Nos ha enseñado que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz, pero que eso no significa que no podamos seguir adelante y encontrar nuestra propia felicidad.
Porque al fin y al cabo todos merecemos ser felices y a veces, para lograrlo, es necesario cerrar capítulos y empezar de nuevo. Y creo que eso es o que han hecho Hande y Kerem, cada uno a su manera, buscando su propio camino y su propia felicidad. Y eso, aunque nos cueste un poco aceptarlo, es algo que debemos respetar. Y aquí, mis queridos amigos seriéfilos, es donde llegamos al final de este análisis de la historia de Hande y Kerem. Hemos recorrido su pasado, hemos analizado su presente y hemos especulado sobre su futuro. Hemos visto cómo el amor puede surgir y cómo también puede desvanecerse. Y aunque nos gustaría saber todas las respuestas, debemos aceptar que a veces, la vida es un misterio y debemos aprender a vivir con ello. Lo importante, como hemos dicho antes, es que ambos estén bien, que sigan persiguiendo sus sueños y que encuentren la felicidad que merecen. Y aunque nos cueste aceptar que sus caminos se han separado, debemos respetar su decisión y seguir apoyándolos en sus proyectos individuales. En resumen, hemos visto cómo la historia de Hande y Kerem, desde ser el cuento de hadas que todos queríamos ver hecho realidad, pasó a ser una historia de separación y caminos distintos. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y el papel de la ciudad de Estambul como testigo de su romance y de su separación. Hemos visto cómo las redes sociales han sido el escenario de su amor y ahora son el espejo de su vida por separado. Y sobre todo hemos aprendido que las relaciones son complejas y que los finales no siempre son felices, pero que eso no significa que no podamos seguir adelante y encontrar nuestra propia felicidad. Quiero agradecerles de corazón por habernos acompañado en este viaje lleno de drama, chisme y mucha emoción. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan reflexionado junto a nosotros sobre esta historia. Y como siempre me encantaría saber su opinión, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿O es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún otro vídeo lleno de chisme y drama de nuestras telenovelas turcas favoritas. Los quiero mucho. Hasta la próxima.